Muy bien, ahora vamos a hacer la demostración de lo que acabamos de explicar en el video anterior. Vamos a demostrarlo matemáticamente. Y esto se hace de la siguiente manera. Hablábamos en el ejemplo anterior de difusión iónica de acuerdo a la cantidad de cargas eléctricas que existe. Vimos que si hay muchas cargas positivas o pocas cargas positivas, eso influye en cómo se comporta un ion, si fluye hacia dentro o hacia afuera de la célula. Entonces, este valor, esta variable, la podemos representar con una J y una letra E para denominar densidad de corriente. Y tenemos que la densidad de corriente es igual a la magnitud de la corriente, o la corriente I, que también ya hemos hablado de eso, distribuido en una superficie, que esto se traduce como la superficie de la célula, o un compartimento celular, que puede ser el compartimento intracelular o el compartimento extracelular. Entonces, estamos hablando de una cantidad de corriente sobre un área de sección transversal, por así decirlo. A su vez, la magnitud de la corriente I es igual a la diferencia de potencial o voltaje dividido sobre la resistencia. Esto es la ley de Ohm. Te voy a dejar aquí una liga a un video donde hablamos de la ley de Ohm. Entonces, esto es lo que define la magnitud de la corriente. La resistencia, dijimos que dependía de la longitud del conductor, era directamente proporcional a la longitud del conductor, pero también inversamente proporcional al área de sección transversal. Si esto lo multiplicamos por la resistividad específica, entonces vamos a tener la resistencia total. Entiéndase como resistividad específica la fuerza que se opone al flujo de la corriente y que es específica para cada uno de los materiales conductores. Este es un valor que se puede consultar, hay por ahí una tablita de resistividades específicas dependiendo del material. Entonces, para que se entienda un poco más sencillo, podemos decir que la resistividad es el inverso de la conductividad, o sea, es el opuesto de la conductividad. ¿Y qué es la conductividad? Pues es la capacidad o la facilidad que tiene un conductor para movilizar electrones. Entonces, la conductividad de un material es directamente proporcional a la movilidad de la partícula y también es directamente proporcional al número de partículas o concentración de partículas. La movilidad, vamos a decir que es la velocidad de una partícula con su campo eléctrico asociado. Lo vamos a definir de manera sencilla y provisionalmente así. Lo que vamos a hacer es sustituimos la conductividad en la resistividad y me queda que la resistividad es igual al inverso de la movilidad por la concentración de las partículas. Esta resistividad la puedo sustituir acá en la resistencia. Entonces me queda que la resistencia es igual al inverso de la movilidad por la concentración de las partículas multiplicado por la longitud del conductor sobre el área de sección transversal. Ahora, esta resistencia la puedo sustituir acá en la ley de Ohm y me va a quedar algo así. La magnitud de la corriente I es igual al voltaje por la movilidad, por la concentración de las partículas, por el área de sección transversal, dividido por la longitud del conductor. Si esta magnitud de corriente la sustituyo en esta ecuación de acá, me va a quedar algo más o menos así. Densidad de corriente es igual al voltaje por la movilidad, por la concentración, por el área de sección transversal, dividido por la longitud del conductor y también por el área de sección transversal. Puedo eliminar esta S con esta S
y me va a quedar algo así. La densidad de la corriente es igual al voltaje sobre la longitud multiplicado por la movilidad y la concentración. Como pueden ver, de manera intencional he agrupado la diferencia potencial o el voltaje con la longitud. La longitud, que se define como una distancia, podemos traducir esta distancia como el eje de las X, tal cual. O sea, esta longitud vamos a llamarle un eje que puede ser pues el eje X, por ejemplo. Entonces, aquí lo hemos asociado porque en una célula la diferencia de potencial puede variar respecto del eje de las X, o dicho de otra manera, puede variar dependiendo del desplazamiento que tengamos a través de la célula. Entonces, cuando una variable depende de la posición en X, o dicho de otra manera, cuando existe una tasa de variación en función de algo, esto lo podemos expresar como una derivada. Entonces, esto nos quedaría así. La densidad de la corriente es igual a la derivada del voltaje respecto del eje de las X multiplicado por la movilidad por la concentración. Esto que está aquí es la expresión que representa la fuerza de arrastre eléctrico. Entonces ya tenemos la expresión matemática que nos dice cómo se comporta la fuerza de arrastre eléctrico. Ahora vamos con lo siguiente. Tengo aquí guardada la ecuación de la fuerza de arrastre eléctrico y seguramente ya habrán notado el siguiente detalle. Agregamos esta pequeña variable. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de corrientes eléctricas, hablamos de flujo de electrones, o sea, de cargas negativas. Pero cuando hablamos de iones, como en los tejidos, tenemos que los iones pueden ser positivos o negativos. Entonces, si la carga es positiva o es negativa, influye mucho la dirección de su flujo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que considerar en la ecuación el signo del ion, y eso es lo que significa esta expresión, que se lee como Z sobre módulo de Z. Z es la valencia del ion. Las valencias de los iones que vienen ahí en la tabla periódica, ahí lo pueden encontrar, tienen signo positivo o signo negativo. Lo que hago yo al dividir una valencia sobre la misma valencia, pues es convertir automáticamente este valor a 1, y el poner esta zetita entre dos palitos quiere decir que voy a respetar el signo, porque si yo divido menos 1 entre menos 1 me va a dar más 1, o si divido menos 2 entre menos 2 me va a dar más 1. Entonces lo que hago yo al colocar módulo de z es respetar el signo, de tal forma que si yo tengo menos 1 sobre menos 1 me va a dar menos 1, o menos 2 sobre menos 2 me va a dar menos 1. Entonces lo que estoy haciendo es rescatar el signo del ion, la carga del ion. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar de las fuerzas que impulsan los movimientos de los iones, pero en función de la concentración, no de la carga eléctrica. Entonces tenemos esta expresión. Así como tenemos una densidad de corriente, también vamos a tener una densidad iónica, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad de iones presentes en un solvente. Entonces, ¿de qué depende esta densidad? Pues va a depender de la constante de difusión, que se representa con una letra D mayúscula. La constante de difusión es un valor que me dice la facilidad que tiene el soluto de moverse a través del solvente. Vamos a definirlo de esta manera así sencilla y simple.
Y también depende de la tasa de variación de la concentración, ¿de acuerdo? O sea, la derivada de la concentración respecto del eje X, o sea, respecto de la posición en la que nos encontremos. Y cuando hablamos de células, solamente tenemos dos posiciones posibles. Una es la posición extracelular y otra es la posición intracelular. Entonces, si yo cambio de posición, si me muevo a la posición extracelular, voy a tener una concentración iónica, y si cambio a la siguiente posición, voy a tener otra concentración iónica diferente. Esto es una tasa de variación con respecto de la posición, o sea, del eje X. Por eso lo expreso como una derivada. La derivada de la concentración respecto de el eje X. Y esto es mi densidad iónica. La constante de difusión es igual a la movilidad de la partícula multiplicado por esta R, que no es resistencia, sino la constante universal de los gases, y la temperatura absoluta en Kelvin. Y esto es entre la carga del ion multiplicado por la constante de Faraday. Entonces, estas variables determinan a la constante de difusión o las fuerzas que interactúan para que una partícula se mueva a través de un solvente. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir esta constante de difusión en esta otra ecuación y nos queda algo más o menos así. Y ya tenemos la ecuación que nos representa cuál es la fuerza de arrastre químico. Ahora, nosotros dijimos que el equilibrio de un ion se alcanza cuando la fuerza de arrastre eléctrico y la fuerza de arrastre químico se igualan. Pues vamos a igualarlo. Entonces ya tenemos las dos expresiones igualadas. Entonces, como pueden ver, para reducir esta expresión podemos eliminar esta movilidad con esta movilidad. Podemos eliminar este módulo de z con este módulo de z. Y voy a reescribir lo que queda abajo, pero voy a hacer algo más. Fíjense bien lo que voy a hacer. Tengo yo aquí la fuerza de arrastre eléctrico igualado a la fuerza de arrastre químico. Pero lo que yo quiero saber es el voltaje en el cual las dos fuerzas son iguales. O sea, yo quiero conocer este valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar este valor. Entonces, aquí tengo el voltaje, que es lo que quiero despejar. Esto es igual a la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin sobre la constante de Faraday. Esta z que está multiplicando la voy a pasar del otro lado dividiendo. Ya está. Y luego esto multiplicado por la derivada de la concentración respecto del eje X. Y esta concentración que está multiplicando la voy a pasar dividiendo. Y me queda así. Ahora lo que vamos a hacer es resolver las derivadas haciendo integraciones. Entonces, aquí tenemos la integración número 1. Esto se resuelve como un delta, o sea, una diferencia de potencial. Y esta sería la segunda integral. Entonces, a la hora de resolver esta integral, me va a quedar el logaritmo natural de la concentración desde la posición 2 a la posición 1. O, dicho de otra manera, el logaritmo natural de la posición 2 menos el logaritmo natural de la posición 1. Y esto lo podemos reescribir así. El logaritmo natural de la concentración en la posición 2 sobre la posición 1. Entonces, aquí hay que entender que la concentración en la posición 2 es la posición extracelular o la concentración iónica afuera de la célula, y la posición 1 es la concentración del ion en cuestión, representado con una X, en la parte
Esto que está aquí se conoce como la ecuación de Nernst. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues, ¿cuál es la diferencia de potencial transmembranal en la cual la fuerza de arrastre químico y la fuerza de arrastre eléctrico son iguales y por lo tanto el ion está en equilibrio?